Sustentación, fase 3. Procesos psicológicos superiores. Grupo número 8 está conformado por los estudiantes Henry Monroy, Joan Lee Escobar, Laura Camargo y yo, Lorena Moreno. Introducción. Este trabajo lo hicimos con el fin de analizar los principales conceptos relacionados con las teorías de pensamiento, lenguaje, o a partir de las perspectivas teóricas de los autores Jean Piaget, Levi Vygotsky y Noam Chomsky, a fin de esclarecer las similitudes y diferencias entre ambas posturas y con ello presentar algunas conclusiones para entender sus planteamientos teóricos. El lenguaje y el pensamiento. El lenguaje es específico, utilizado en los procesos mentales, que permite el desarrollo de los pensamientos. La relación entre el lenguaje y el pensamiento es que el pensamiento crea el lenguaje y este enriquece el pensamiento. Por medio del lenguaje y el pensamiento se va adquiriendo el conocimiento y deja el descubrimiento de la imaginación y posteriormente surgen las ideas. El lenguaje, conocimiento y cultura están entrelazados, ya que la experiencia moldea el lenguaje y a su vez afecta la experiencia. Algunos beneficios del lenguaje y el pensamiento desde niños, según el filósofo Piaget, es que permite el desarrollo personal, fortalece el vínculo de las personas y permite la adquisición de habilidades cognitivas desde niños. Los pensamientos no abarcan solo las imágenes, sino también los sonidos que se perciben, sensaciones motoras que abarcan la memoria, la atención y el aprendizaje. La palabra es un medio de expresión, como el pensamiento mismo. Piaget marcó un antes y un después en la psicología infantil, ya que mencionó el desarrollo cognitivo y el impacto de un crecimiento intelectual. Formuló características principales sobre el desarrollo cognitivo y formas únicas de pensamiento y razonamiento. Con estos estudios se puede tener una base sólida para entender cómo los niños adquieren conocimientos y desarrollan habilidades cognitivas. Es decir, él nos recuerda y nos ayuda a comprender la importancia de apreciar las formas en las que los humanos construyen, organizan su conocimiento a medida de que van creciendo y se van desarrollando. Vygotsky nos enseña que el pensamiento y el lenguaje no tienen una correlación. Ambos conceptos son funciones mentales superiores, pero son diferentes relaciones genéticas. Aunque se desarrollan continua y recíprocamente, esto apunta a que a partir del lenguaje el individuo conoce el mundo, construye sus esquemas mentales, sus espacios y tiempo. Es decir, en primer lugar, el ser humano se da cuenta de que es un ser social y que puede comunicarse con los demás. En segundo lugar, se permite exteriorizar sus pensamientos y en tercer lugar, a partir del lenguaje humano, va conociendo cómo el mundo va construyendo sus esquemas mentales en espacio y tiempo. También nos explica que el lenguaje interior tiene tres formas de expresarse: en discurso social, en discurso externo y discurso interno. El lenguaje externo es el pensamiento que se convierte en palabras. El lenguaje interno es el que se convierte en pensamientos y se manifiesta que el lenguaje era una herramienta universal, ya que se desarrolla desde hace millones de años con la evolución del hombre, pero que es una herramienta importante en el ámbito cultural, ya que cada integrante que hace parte de esta cultura la crea y asimismo la comparte. También se convierte en una herramienta mental porque todos la usamos para pensar. Chomsky inicia su trabajo en investigar cómo el lenguaje se relaciona con el conocimiento, que considera que el lenguaje es un espejo de la mente, con el producto de esa inteligencia humana se da el entendimiento. Es decir, que en el punto de vista, esta teoría del lenguaje es una facultad independiente a la inteligencia, donde existen dos principios universales a los que obedecen todas las lenguas humanas que existen. Supongamos que un niño se encuentra en la etapa preoperacional, que generalmente abarca de los 2 a los 7 años. En esta etapa, los niños tienden a ser egocéntricos y tienen dificultades para comprender las perspectivas de los demás. Por ejemplo,
Un niño de 4 años llamado Carlos, al cual la madre le da una caja de juguetes para su cumpleaños. Aunque Carlos está emocionado y agradecido, su madre nota que él asume automáticamente que todos los demás deben estar igual de emocionados con sus propios regalos. Eso refleja la tendencia egocéntrica de la etapa preoperacional. En este caso, la aplicación de la teoría de Piaget implica entender que Carlos, debido a su desarrollo cognitivo, está en una etapa en la que aún no ha desarrollado completamente la capacidad de ver las situaciones desde las perspectivas de los demás. Como resultado, tiende a atribuir sus propias emociones y perspectivas con las de los demás. Ejemplo de teoría de Chomsky. La teoría de Chomsky sobre la adquisición del lenguaje ha tenido un impacto significativo en la comprensión del desarrollo cognitivo, especialmente en la forma en que los niños aprenden y adquieren el lenguaje. Un ejemplo concreto de cómo la teoría de Chomsky se aplica en situaciones de desarrollo cognitivo se da cuando observamos a un niño de 2 años que está expuesto a 2 idiomas diferentes en su entorno, español en casa e inglés en la guardería. A medida que pasa el tiempo, el niño comienza a hablar y a comprender las reglas gramaticales de ambos idiomas, incluso si son diferentes. Este ejemplo ilustra cómo la teoría de Chomsky sobre la gramática universal y la capacidad innata para el lenguaje se aplica tanto en situaciones de desarrollo cognitivo, donde los niños adquieren habilidades lingüísticas, como en la vida cotidiana, donde la capacidad de aprender y adaptarse a diferentes idiomas es evidente. Ejemplo de teoría de Vygotsky. Esta teoría la basamos en un niño de 4 años que está aprendiendo a ensamblar un rompecabezas más avanzado de lo que ya ha hecho. Aplicando la teoría de Vygotsky, la zona de desarrollo próximo, ZDP, es la distancia entre la que un niño puede hacer de forma independiente y lo que puede hacer con la ayuda de un adulto o compañero más competente. En este caso, el rompecabezas más avanzado está justo más allá de la habilidad actual del niño, representando su zona de desarrollo próximo, ZDP, aplicando el conocimiento de andamiaje, donde andamiaje representa al adulto, padre, maestro, etcétera, ofreciendo apoyo y orientación mientras que el niño se enfrenta al rompecabezas de forma más fácil. Este ejemplo ilustra cómo la teoría de Vygotsky se aplica en situaciones de desarrollo cognitivo, destacando la importancia de la interacción social y el andamiaje en el aprendizaje de nuevas habilidades. En la vida cotidiana se observa cuando los adultos brindan apoyo estructurado para permitir que los niños avancen más allá de sus habilidades actuales con la guía adecuada. Después de estas explicaciones y de estos ejemplos, podemos concluir que el pensamiento y el lenguaje son dos procesos cognitivos fundamentales que se relacionan de diferentes maneras según las teorías de Piaget, Chomsky y Vygotsky. Estas tres perspectivas tienen implicaciones educativas y metodológicas para el estudio del desarrollo humano. Para Piaget, el pensamiento precede al lenguaje y lo condiciona, ya que el lenguaje es una expresión del desarrollo cognitivo. Para Chomsky, el lenguaje es innato y tiene una estructura que no depende del pensamiento, sino que se basa en una gramática generativa. Para Vygotsky, el pensamiento y el lenguaje se originan de forma independiente, pero se integran a través de la interacción social y de la mediación cultural.
En definitiva, podemos ver cómo estas tres teorías tienen puntos en común y puntos de divergencia, pero aún así han contribuido al avance del conocimiento sobre el desarrollo humano desde diferentes perspectivas. Gracias.